Vamos a ver en este vídeo otro ejemplo donde vamos a ver los mismos conceptos anteriores. Los conceptos serían los enlaces a tabla singular y plural y el tipo de tabla maestro normal con clave numérica. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de facturas y clientes, donde un cliente podrá tener múltiples facturas, o bien una factura se corresponde con un cliente. En este video momento vamos a ver un segundo ejemplo de lo que sería el concepto de singular y plural. Y también vamos a ver en este video momento el mismo tipo de tabla que hemos visto anteriormente, es decir, una tabla maestra normal de clave numérica. Vamos a pasar a la pantalla de desarrollo y lo vamos a explicar. Aquí tenéis una solución que he creado, que ya sabemos todos cómo crear una solución, que contiene un proyecto de datos y un proyecto de aplicación, que sería esto de aquí. Este es el proyecto de datos que veis aquí, ¿vale? Y este es el proyecto de aplicación. Vamos a crear una nueva tabla. Nos vamos a proyecto de aplicación, a proyecto de datos, y como este ejemplo trata de facturas de un cliente, pues tendremos que crear lógicamente dos tablas, una de clientes con los datos de cliente que consideremos oportuno y una tabla de factura con los datos de facturación. En este caso quiero mencionaros que se va a tratar de una tabla de factura de datos de cabecera, no va a contener tablas de línea. En otros ejemplos hablaremos de ello. Bien, vamos a crear una tabla, le vamos a llamar por ejemplo clientes. Cliente sería el plural y cliente el singular, como ya vimos en los vídeos anteriores. Clave, tipo de tabla maestro normal con clave numérica. Le damos siguiente. Bueno, podemos tener, si queremos, 16 millones de clientes. Y un nombre de campo sería el nombre. Y con este índice alfabético de palabra y por trozos. Bueno. Y le damos siguiente y finalizamos lo que sería el asistente. Tenemos una tabla de clientes, le damos a guardar de vez en cuando, y en la tabla de cliente aquí, como hemos visto en el vídeo anterior, por defecto se me crea el campo name. Lo voy a poner un poquito de alfa 256 con 100 caracteres, por ejemplo. Podemos añadir nuevos campos, por ejemplo, aquí sería el DNI o CIF, ¿vale? DNI / CIF, por ejemplo. Va a ser también un tipo de campo de tipo alfabético y pongámosle, por ejemplo, 15 caracteres, ¿vale? Es importante que cuando queréis un campo veáis el contenido que va a contener para poner una longitud más o menos equivalente a su contenido. El campo name y el ID, como dijimos anteriormente, son campos automáticos, y en este caso el ID sería autonumérico siguiente al último. El campo name ha sido indexado automáticamente a la hora de la creación de la tabla de forma alfabética, aceptes repetidas, palabras y trozos de palabras, que es lo que vimos de la opción de ternas, de 3 en 3 caracteres. Vamos a poner algún dato más del cliente, no sé, se me ocurre por ejemplo el domicilio. Domicilio 256, si ponemos 100 caracteres, por ejemplo. Le podemos poner también otro campo que sea la provincia o localidad. Vamos a dejarlo en 100 caracteres. Estáis viendo que estoy copiando y pegando el campo anterior, porque básicamente
el contenido es parecido, similar. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, un campo teléfono también, por si tenemos que llamar a ese cliente. Y vamos a poner, por ejemplo, 20 caracteres para que contenga 2 teléfonos. Podemos ponerle, por ejemplo, una forma de pago. Forma de pago. En este caso sería a modo orientativo, un texto también. Pongámosle 25 caracteres, ¿vale? Y por último vamos a añadirle, por ejemplo, el campo de observaciones o notas, como queramos llamarle. En este caso va a ser un campo objeto de tipo texto. Vale. Con esto yo creo que de momento tenemos suficiente para mostrar un poco la ficha del cliente. Ahora tenemos que crear otra tabla para las facturas. Ponemos plural facturas y singular factura. Tipo de tabla igual que antes, maestro normal con clave numérica. Y siguiente. Vamos a darle siguiente a todo. Vale. Ya tenemos 2 tablas, la de clientes y la de facturas. En este caso, digamos que un cliente puede contener distintas facturas, o bien una factura tiene que corresponderse con un cliente. Por lo tanto, en la tabla de facturas tendríamos que tener un enlace de tipo maestro hacia la tabla de clientes para que automáticamente Berneo nos genere los plurales. En el vídeo anterior lo hicimos de forma manual. Aquí lo vamos a hacer ahora con el esquema y ahora lo veremos, ¿vale? Pero antes vamos a ponerle más campos a la factura. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, un caso, fecha de factura, fecha de la factura, que sería de tipo fecha. Elegimos aquí de tipo fecha. Contenido inicial de la factura, podemos ponerle el current date, como vimos en el día anterior, que es la fecha en curso o la fecha del día en ese momento. Podemos poner aquí, pues no sé, se me antoja, por ejemplo, el importe de la factura. Importe factura. Es de tipo numérico. Podemos contener, por ejemplo, una longitud de 3 caracteres, 2 decimales, con lo cual el importe máximo sería 167.772. Podemos ponerle 4 de longitud para que contenga un valor máximo, ¿vale? No hay valor mínimo ni valor máximo. Sí podría llevar un tipo de signo en negativo para que contemplase facturas en negativo. Vale. Hemos dicho anteriormente que serían datos únicamente de cabecera de factura. Por lo tanto, aquí no hay líneas ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, tenemos aquí 2 campos, la fecha, el nombre en este caso, el name, el campo name, no nos valdría para nada en este tipo de tabla de facturas. Podemos, por ejemplo, eliminarlos. Eliminamos también los índices que hacen mención al campo name para que no nos dé ningún tipo de error. Guardamos, pulsamos recalcular errores y vemos aquí en el inspector de errores que no hay ningún tipo de error, ¿vale? Es importante siempre que conforme vayamos programando algo, vayamos verificando los errores existentes. Vale. Bien, aquí hay clientes y facturas. Hemos dicho que vamos a crear un tipo de esquema basados en la tabla de clientes y en la tabla de facturas. Bien, aquí veis que no hay relación ninguna existente. En el vídeo anterior lo hicimos a mano, ¿vale? Si no lo recordáis, mirad el vídeo anterior y veréis cómo se hace. En este caso vamos a usar esta serie de flechitas que hay aquí. Concretamente hay 2. Esta de arriba, que sería un puntero que te crea un enlace plural, y este de abajo sería un puntero que crea un enlace singular. ¿Cuál de los 2 elegimos? Pues depende si queremos arrastrar de factura a cliente o de cliente a factura. Por ejemplo, yo voy a utilizar este que pone 2 flechitas, que es un enlace plural. Lo marco como tal y digo, oye, de la tabla de facturas yo quiero que sea plural de clientes. En este caso hemos cometido un error porque lo hemos hecho al contrario,
¿vale? Me ha marcado, digamos, la flecha roja hacia arriba. ¿Y cómo lo compruebo yo? Pues me puedo ir a la tabla de clientes, aquí, por ejemplo, o a la de facturas, clientes, veo que tiene un enlace puesto hacia factura y esto es erróneo. Y también, por ejemplo, me voy a de facturas y veo que hay un plural de clientes y es erróneo. Es al contrario, es decir, yo tendría que eliminar este campo enlazado de aquí, de facturas, elimino también el índice que me ha creado automáticamente para que ahora mismo en la factura no exista ningún plural y aquí tampoco, ¿vale? Ya ha desaparecido la flecha. De esta forma, si yo me equivoco a la hora de usar la flecha que hay aquí, pues nada. Seguimos con el icono de puntero y ratón, crear enlace plural. En este caso yo le digo, oye, a clientes, vamos a ver, en clientes lo arrastro hacia facturas. Y ahora sí, ya le estoy diciendo que un cliente puede contener muchas facturas, la relación de uno a muchos, o bien que una factura puede pertenecer a un cliente. Por lo tanto, ahora aquí, en la ficha de cliente o en la tabla de cliente, mejor dicho, ya tengo el enlace correctamente creado, ¿vale? Facturas cliente, facturas de este cliente, de esta tabla. En la tabla de facturas, automáticamente me ha creado el campo enlazado de tipo enlace a un maestro y la tabla es la tabla de clientes. Vuelvo a grabar, compruebo de nuevo con los errores y no hay nada. De esta forma tan sencilla podríamos crear también de forma visual a través del esquema las relaciones entre distintas tablas. Teniendo en cuenta que va a depender si son singular o plural, tendríamos que utilizar este icono o este. Vale, vámonos a la parte de interfaz. Como hicimos en el vídeo momento anterior, cuando creamos una solución, en el proyecto de aplicación automáticamente se generan estos tres objetos. Los voy a eliminar como tal, grabo de nuevo. Y ahora voy a elegir también el generador de interfaz, que es este botón de aquí. Comando G o Control G en Windows, ¿vale? Le doy Comando G y me aparece el generador de interfaz. Aquí vimos que había que seleccionar, digamos, las tablas que queremos utilizar y que me genere. Por ejemplo, si yo utilizo únicamente la tabla de clientes y le doy a generar interfaz, me voy al proyecto de aplicación y aquí únicamente me ha generado, digamos, el típico encarpetado con los objetos visuales correspondientes al cliente. Pero claro, en este caso no me vale porque yo tengo también, digamos, la tabla de facturas. Si yo aquí en cliente voy a ver únicamente todo esto, ¿vale? Voy a eliminar, por ejemplo, todos los objetos de nuevo, los objetos visuales, con el objetivo de que en el generador de interfaz usar las dos tablas, la de cliente y la de facturas. Y le doy a generar interfaz de nuevo. Cierro la interfaz y aquí me ha creado ya las carpetas de cliente y de facturas y la carpeta principal del marco, con los objetos visuales del marco de entrada. Si en un proyecto de aplicación no existe el objeto AutoExec, esta aplicación no se ejecutaría porque no tendría el marco de entrada principal, que es el objeto AutoExec. Aquí tenemos los formularios de facturas, el formulario principal de cliente, perdón, con el detalle y la factura como tal aquí en plural, ¿vale? Sería la ficha del cliente en sí, con algunos campos de cabecera y otros campos que me lo ha puesto en un formulario de detalle. En este caso podremos cambiar incluso este formulario y dejarlo en un único formulario. Y un subformulario con el plural, con la factura que contiene ese cliente. Vale. En las facturas veis que prácticamente no tiene nada. Tiene únicamente el detalle de los datos de cabecera de factura que hemos puesto, el código, la fecha y el importe. Aquí veis que ha creado un control y ha creado también un menú de tipo botón con las opciones de localizar y demás, ¿vale? Veis aquí el botón de localizar un cliente para la factura, crear un nuevo cliente o editarlo. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos mejor en ejecución y veamos qué es lo que ha hecho.
Como no tiene instancia ninguna creada, porque es la primera vez que hemos creado esta solución, le damos a que sí, que queremos una instancia nueva. Hacemos como en el proyecto anterior, en el videomomento anterior. Vamos a crear una nueva carpeta para los datos. Tenemos distintas carpetas de soluciones anteriores, incluso de base de datos 01. Pues yo quiero crear, por ejemplo, una base de datos 02. Le llamo base de datos 02 a esta carpeta. Le doy a aceptar y la tengo aquí. La elijo, aceptamos, siguiente. Se lo asigno por defecto al grupo de administradores, que es el que hay. Y aquí automáticamente ya nos ejecutará en breve el ejecutor de Bneo, el vClient, con los datos de la aplicación. Aquí tenéis la interfaz que me genera por defecto el generador de interfaz, que sería el menú típico general de búsquedas, que es este de aquí. Igual que el videomomento anterior, yo doy de alta un cliente, por ejemplo, vamos a poner los datos de Antonio Vela, por ejemplo, ¿vale? Ponemos el DNI, domicilio, calle principal, ¿vale? En Alcalá de Guadaira, por ejemplo, provincia de Sevilla, ¿vale? El teléfono 123-456-789. La forma de pago sería contado, por ejemplo, y las observaciones que queramos poner de ese cliente. Lógicamente podemos expandir, aumentar y todo este tipo de cosas con el formulario. Veis que el formulario, conforme se va haciendo pequeño, van apareciendo, digamos, las barras de desplazamiento horizontal y vertical, ¿vale? Eso ya veremos un poquito más adelante cómo funciona internamente este tipo de control. Y aquí, lógicamente, como este cliente no tiene todavía facturas creadas, pues no nos aparece por aquí. Entonces yo puedo crearle facturas directamente desde este plural de facturas, desde este formulario, se las puedo crear aquí. Por ejemplo, factura de hoy, importe 3.500 euros, por ejemplo, ¿vale? Que sería esto de aquí. El cliente por defecto me lo induce, porque estamos en la ficha del cliente y me induce automáticamente el cliente. Si sería otro cliente, pues lo puedo localizar aquí con el localizador. En este caso no existen más clientes, o le puedo dar de alta uno desde aquí. En este caso vamos a dejarlo así, ¿vale? Voy a darle a aceptar y aceptamos. Bien, si me voy a facturas, aquí tengo una factura, que es la única que he creado. Si yo aquí creo otra factura, por ejemplo, no sé, 11.000 euros, que vale, por ejemplo, un Mac Studio, pues mira, yo selecciono a un cliente que es Antonio Vela y lo aceptamos. Aquí veis, por ejemplo, la suma total de las facturas y el número de facturas que hay. Si yo me voy a la ficha del cliente, de este cliente, de Antonio Vela, pues veo en el detalle de la factura que tiene dos facturas. Y yo, por ejemplo, creo otro cliente distinto, por ejemplo, pues no sé, Mario Suárez, por ejemplo. Mario Suárez, ¿vale? Pongo su DNI, su domicilio, en fin, todos los datos que tengamos que poner con respecto a los campos que hemos creado. Localidad, provincia, donde sea, ¿no? El teléfono que tenga ese cliente, la forma de pago y las observaciones que queramos poner. No tiene facturas, no pasa nada. ¿Vale? Si yo cierro todo esto de clientes y facturas, me voy a la factura, me mostraría el listado. Yo quiero crear otra factura distinta, pongamos por ejemplo 5.000, y aquí selecciono el cliente. Puedo desplegar este botón de aquí y me parece lo que hay, o puedo utilizar este de aquí, localizar, y yo pongo Mari y me sale Mario, de Mario Suárez, lo elijo y ya está, y lo acepto, ¿vale? Aquí tengo distintos clientes y si yo me voy a cada cliente, si yo me voy a Mario Suárez, veo su histórico, su plural de facturas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues de esta forma tan sencilla ya podríamos tener, digamos, un registro de clientes y un plural de facturas realizado de una forma muy sencilla,
con Berneo y lógicamente haciendo uso del concepto de singular plural y una tabla, digamos, maestra de tipo maestra numérica, sí, correspondiente al código ID, y una tabla plural que también es maestra de clave única, ¿vale? Y bueno, haciendo uso también del generador de interfaz.